Vamos a darle la bienvenida a la magíster Paula Chiriboga. Nosotros aquí en este programa siempre analizamos desde diferentes aristas el crimen organizado y qué se puede hacer para combatirlo, porque es una lucha que por ahora es desigual. Son tantos y están en todas partes, y ahora han lanzado la atarraya para capturar, en el sentido sano de la palabra, a los niños, sobre todo, y adolescentes. Que los tienen como elementos descartables. Claro, claro. La magíster Paula Chiriboga es consultora en comunicación estratégica, coach empresarial. Gracias por estar con nosotros, Paula. ¿Es verdad que la inteligencia emocional es clave o es importante para que los jóvenes no sean seducidos por el crimen organizado? Explícanos primero qué es esto de la inteligencia emocional para todos estar en la onda de entenderlo. Muy buenos días, Jimmy. Gracias por la apertura en esta entrevista. ¿Me escuchan, sí? A ver. ¿Sí está encendido? Sí, sí. Ya. Ya, no, un momentito. Un segundito, Paula. Ya. Ya vamos a retomar acá. Ahora sí, ya. ¿Qué me decías, Paula? Sí escuchó mi pregunta, ¿verdad? Ya. Sí. Y primero Correcto. agradecerle, Jimmy, muchas gracias por este espacio. Y efectivamente la inteligencia emocional se convierte indispensable hoy por hoy en un país como Ecuador, en el que estamos viviendo una crisis emocional sin precedentes. Pues el 2025 cerró como el año más violento de la historia del Ecuador, en el que se registraron cerca de 9.216 homicidios intencionales. Y en lo que va ya del año, en enero, el ECU 911 ha atendido alertas de amenazas de violencia familiar, de seguridad, entre varios incidentes, 267,000 alertas de emergencia. Es decir, estamos viviendo en un país en el que ansiamos tener esa inteligencia emocional, y como bien tú me preguntabas, Jimmy, esta inteligencia emocional, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a reconocer y a manejar de la manera más adecuada el estrés y nuestras emociones. Pero al vivir en un país con tanta desigualdad, en un país donde la inteligencia emocional no se la conocía y algo se empezó a hablar después de pandemia, pues podemos darnos cuenta que es un país en que ya no es un tema de estrato social, no es un tema de clases económicas, sino de seres humanos, en el que no sabemos regular nuestras emociones, y por ende, cuando no podemos regular nuestras emociones, nos volvemos mucho más violentos y tenemos reacciones impulsivas. Y estas acciones, el crimen organizado y el narcotráfico, ¿qué es lo que hace? Somos los jóvenes, sobre todo, Ajá. son presa fácil para entrar en estos grupos. Si bien se habla de una intención económica o que buscan dinero fácil, el fondo de esto es que buscan pertenencia, buscan ser parte de un grupo que se sienten reconocidos, que los catalogan como que son su familia, porque son jóvenes que vienen de familias quebradas, disfuncionales, donde han habido maltrato físico, emocional, violencia, padres alcohólicos, madres adictas, en sí, donde vienen de una disfunción familiar. Entonces, las cifras evidentemente son alarmantes, pero como país, como ciudadanos, como padres, como madres, ¿qué estamos haciendo? Mayra, Paula, la pregunta del millón aquí cabe, ¿no? La inteligencia emocional no se la puede comprar en las farmacias, ¿no? ¿Cómo haces para trabajar en eso? Cada familia, cada joven, ¿qué se hace? Es muy interesante, y gracias, Jimmy, por tu pregunta, porque justamente es: ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer al ver que es una falencia de los seres humanos como tal? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te explico un poquito antes. La inteligencia emocional, si bien habla desde las emociones, del no poder gestionar, o más bien cuando ya la tienes es gestionar de manera adecuada las emociones, todo nace desde los pensamientos. Tú debes manejar y saber transformar los pensamientos. Los seres humanos somos energía y químicos. Es decir, si yo hoy me levanto y está lloviendo y lo veo como algo terrible, que llueve y ahora el tráfico y cómo voy a salir de la casa y va a ser todo un relajo, o cambio mi pensamiento y digo,
qué rico, los pajaritos pueden, las plantitas riegan plantas, los animalitos pueden tomar agua, etcétera. Es decir, nuestros pensamientos marcan las emociones que vamos a sentir, el sentimiento. Y después de este sentimiento, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es tomamos decisiones de vida. Y lo vemos en las calles. Si mañana yo estoy en el semáforo y me pitan, yo puedo tomarlo como, oh, el señor está apurado y necesita pasar porque tiene una emergencia, o no le pienso tanto y simplemente digo, uy, necesito darle paso, el señor está apurado. Claro. O ¿para qué me pita? ¿Por qué me está pitando? Este es el colmo. Es decir, y si miras, tiene un pensamiento, un sentimiento que ya me genera un químico de reacción, y mi decisión va a ser reaccionar y bajarme a tener un problema, una pelea callejera, o le doy paso. Es decir, está en nosotros el saber cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Y no es que es fácil. Esto debe ser un proceso constante. Hay varios especialistas hoy que te ayudan mucho en el tema de inteligencia emocional. En redes sociales tienes varios programas, podcasts de inteligencia emocional, y yo siempre les invito, donde doy charlas, es tratar de ver cómo nos estamos alimentando también emocionalmente. Así como nos preocupamos de llevar alimentos a la boca, también tenemos que preocuparnos qué estamos mirando. Claro. Paula, a ver, por eso que dices, por ejemplo, con lo que me manifiesta el semáforo, que es muy cierto, ¿será que por eso el 46% de trabajadores ecuatorianos ha recibido diagnóstico de depresión o ansiedad? Porque es parte de su día a día, ¿no? Totalmente. El sistema de salud pública en el 2025 evidentemente diagnosticó a los empleados que asistieron a los centros de salud, porque tú no sabes qué te pasa, dices no puedo dormir, estoy ansioso, paso nervioso, ok, ya son síntomas que demuestras que estás manejando o depresión o ansiedad, que son una de las dos enfermedades ya diagnosticadas, inclusive por la OMS, como ya síntomas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? En el 2025 se registraron 1,2 millones de atenciones en general de temas de salud mental. Y es decir, la depresión en niños, niñas y adolescentes y jóvenes es alarmante, pero ¿qué también es alarmante? Que lamentablemente en el Ecuador tenemos apenas 71 servicios ambulatorios para atender y tenemos 10 centros especializados para que los problemas de salud emocional sean atendidos. Es decir, apenas tenemos 24% de centros de atención primaria que cuentan con servicios de psicología o psiquiatría. Pero yo quiero ir más allá, Jimmy. Esto es cuando ya tú has sido diagnosticado y ya tienes la enfermedad presente. Pero yo creo que como sociedad, y no es un tema solamente de Estado, sino de sociedad, de seres humanos, de padres de familia, es ir al fondo. Todos los seres humanos tenemos heridas. Nacemos y a medida que vamos creciendo nos vamos programando con heridas. Heridas de abandono, heridas de traición, de humillación, de injusticia. Hemos vivido. Y cuando no sanamos estas heridas, nos volvemos adultos heridos. Y una persona herida solo puede herir. Y eso lo vemos a diario, lamentablemente, adultos que hieren. Ayer veía el video de un asambleísta que cero control emocional, ahí lo podemos ver, con el pretexto de defender a un hijo, se iba en contra de la autoridad. Y yo no digo que no haya tenido el razón, que no haya podido reclamar, pero es la forma, con insultos, manotadas a la autoridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú, como padre de familia, mañana le vas a exigir a tu hijo que respete? Si tú como adulto estás siendo un pésimo ejemplo de respeto a la autoridad, y nosotros como padres somos la primera autoridad de nuestros hijos. Entonces, que esto más allá, como yo te decía, más allá de claro, ya catalogarlo como enfermedad, no es malo ir a un psicólogo, no es malo. No, para nada. Lo que pasa es que acá tenemos la idea, no yo, pero mucha gente, que ir al psicólogo significa que estás medio loco. No, es un asunto que deberíamos al menos una vez en la vida ir para que nos diagnostiquen, ¿no? Y lo que dices de la violencia, te refieres a al comentario que te refieres, claro, eso fue en el 2024, pero no dejó de ser una cosa terrible.
Ayer también aquí en Guayaquil una gresca tremenda entre autoridades de tránsito, vigilantes de tránsito y ciudadanos. Una cosa, la gente sí anda en estos encendida, desgraciadamente. Me pregunta un querido amigo que si estos problemas de la salud mental ya están acercándose a una especie de nivel de pandemia, o es una exageración ya. No, ¿Así? no, yo creo que sí, Jimmy, porque como tú acabas de decirlo, mira lo que pasó ayer en Guayaquil. Es el síntoma. Ya estamos en una sociedad enferma y yo digo inclusive un mundo enfermo. Vemos que ayer o antes de ayer fue en Minnesota, que salieron jóvenes a protestar, unos a favor del ICE y otros en contra, y después se agarraron a golpes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vivimos en un mundo estresado en el que la conectividad sí nos ha acercado más. El tener hoy el privilegio de poder tener este tipo de entrevista vía Zoom, pero al mismo tiempo vivimos una hiperconectividad tecnológica, pero estamos completamente desconectados emocionalmente. No nos importa lo que le pase al otro, y esta es la base de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que son 5 fases de vas aprendiendo y creciendo y sanando como ser humano? ¿Qué es el autoconocimiento? Varios nos decimos sí conocernos y saber nuestros anhelos, pero en la realidad es muy difícil, porque tú puedes conocer a tus hijos, conoces a tus parejas, pero muy poco nos conocemos a nosotros mismos, y es decir, conocer nuestros anhelos, nuestro saber, nuestras cosas, nuestro carácter. Tú dices, ok, yo soy impulsivo, lo reconozco, primero hay que reconocerlo, entonces reconozco, lo puedo manejar, hasta dónde lo puedo manejar. Ya hay ciertas cosas que no vamos a poder cambiar, pero también debemos abrazarlas y decirnos, ok, esta soy yo, y esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta y puedo cambiar, y esto es lo que no puedo cambiar. Entonces, una vez que recién nos conocemos, podemos tener autocontrol, porque ya sabemos los negociables, los no negociables, nos conocemos y recién tenemos autocontrol. Después de tener autocontrol, tenemos autoestima. Es decir, nos amamos. Yo en varias de mis charlas y a los pacientes que les doy terapia, yo les miro y les pregunto cuánto te amas. Y tengo hombres y mujeres que se quiebran completamente y han podido perdonar situaciones que han vivido, pero no se han perdonado a sí mismos. Entonces, cuando tú llegas a tener autoestima, cuando te amas, recién puedo amar. No puedo dar de lo que no tengo. Y por eso las parejas o los jóvenes entran en relaciones tóxicas, y son relaciones de peleas, y vemos, como bien lo evidencia el 911, estos llamados de violencia intrafamiliar. Después Doctora, de que recién tenemos este autocontrol, somos líderes. Y líder no necesariamente es el que está en un estrado o tiene un cargo público importante. Eres líder de tu casa, líder de tu familia, líder de tus amigos. Y después tienes habilidades sociales y puedes salir al mundo y tener un relacionamiento. Y si mañana me pitan en el semáforo, en vez de bajarme a tener una discusión, entiendo que algo le puede pasar al Señor. ¿Por qué? Porque aparte, tengo doctora, empatía. que eso es contraproducente, doctora. Hoy por hoy bajarse a reclamar con los hechos de violencia que lamentablemente estamos viviendo puede ser bastante riesgoso. Paula Chiriboga, usted como consultora de comunicación estratégica y coach empresarial, ¿qué tan importante es, hablando de los jóvenes, fortalecer los DESE en los establecimientos educativos? Recordemos que DESE son las siglas de Departamento de Consejería Estudiantil. ¿Por qué le pregunto? Porque yo veo como periodista desde el año 2010 que se implementó en abril de ese año en el régimen Costa, hablando de educación, el bachillerato general. Se quitaron las especializaciones, y yo siento que los jóvenes, los adolescentes, incluso los entrevistados, se sienten frustrados porque ya no pueden salir como bachilleres mecánicos, electromecánicos, en refrigeración, y ya salir a producir, a trabajar y tener un sustento para sus familias. Y toda esta frustración, por lo que veo en su estudio, se puede traducir en buscar identidad con hechos de violencia o formando parte de estos GDOs. Totalmente, muchas gracias por tu pregunta, es muy importante. Evidentemente hay una urgencia que nace desde
las aulas. Uno de mis anhelos es que como Ecuador el día de mañana la inteligencia emocional forme parte de la malla curricular. Países como Finlandia ya lo tienen, en Europa hay varios países que ya lo han puesto como materia, entonces los chicos reciben clases, dan exámenes, es una materia más. ¿Y qué vemos? Mejores ciudadanos caminando en la calle. ¿Y qué es lo que tú te refieres? Esto de los 12 deben ser personas preparadas. Yo digo, a veces en los colegios, y eso lo veo a criterio personal, tienen 1 o 2 psicólogos para grados de 80, 90 chicos. ¿Qué tanto una o 2 psicólogos podrían atender las necesidades que tienen esos chicos que evidentemente nacen de familia, nacen de heridas que han tenido en casa y obviamente la están trasladando a las escuelas? Pero el rato en que las escuelas, los colegios, las guarderías empiezan a fomentar a los niños el manejo adecuado de sus emociones, que el día de mañana le quitan un juguete y en vez de levantarse y de agarrarle un puñete a su amiguito, pueda saber manejar su emoción. Pero eso nadie nos enseña y venimos a aprender ya de adultos. Cuando hemos recibido algún dolor, es la principal manifestación en el que el ser humano decide sanar. Una vez que hemos atravesado o un divorcio o alguna situación muy fuerte, ahí decimos o regresar a ver ¿cómo puedo sanar esto que me tiene incómodo? Y otras personas simplemente le echan la culpa al que está al frente y siguen la vida caminando y hiriendo a quienes están a su alrededor. Y lo de los adolescentes es muy preocupante porque estas bandas delictivas, ¿qué es lo primero que ofrecen? Es pertenencia. Nosotros somos tu familia, tú ya no estás solo, cuentas con nosotros. Ahora les dan cierta poder dentro de estas instituciones. Y los adolescentes aceptan esto como una salida rápida a su dolor. Y después miran que ganan dinero. Entonces es una bomba. Paula, de una vez te voy a comprometer más tarde, me comunico contigo para hacer el programa en Ecuador TV, que son 30 minutos, porque el tema es bueno, y da pena tener que cortarlo por el tiempo. Me comunico más tarde, Paula, y coordinamos un día, porque esto es para tratarlo con más detenimiento. Muy, muy, muy interesante, y hay mucha gente que está comentando ese tema. Gracias a Paula Chiriboga, consultora comunicacional estratégica, de comunicación estratégica y coach empresarial, nos ha hecho ver la importancia de la inteligencia emocional. Que tengas un buen día, Paula. Igualmente, gracias. Y gracias por el espacio. Gracias.